El día de hoy me gustaría que platicáramos de esta locura que es el feminismo teócrata y peor, el feminismo trans. Como ustedes saben, uno de los grandes problemas que tiene el feminismo moderno, que no es feminismo, es misandria, ya que el feminismo solo buscaba igualdad, es que tienen demasiados nichos, grupos. Hay desde las que dicen, no, las mujeres deben ser prostitutas, deben ser promiscuas, venderse en páginas azules, etcétera. Y por el otro lado hay un grupo de feministas que dicen, deberíamos prohibir todo la prostitución, sin importar si la mujer lo hace porque ella quiere. Son extremos. O feminismo que dice, no, las mujeres tienen que trabajar y no ser madres. Y al otro lado hay feminismo que dice, no, simplemente por el hecho de haber nacido mujer, un hombre nos tiene que mantener y nos tiene que aceptar como somos. Así de loco es el feminismo. Y me gustaría hablar de estos dos en particular, que me parece que no solo van en contra del feminismo, sino van en contra de las mujeres en general. Estos dos en particular vienen de una ideología woke o progre. Y por favor, si tienen dudas de esto, váyanse a mi video que se llama justamente Feminismo y Woke. Y en ese capítulo vimos un poquito que si eres woke, forzosamente crees en el nuevo feminismo, que es misandria, matriarcado, no es feminismo. Pero una feminista no necesariamente tiene que tener ideales woke. Es decir, woke es el paraguas y tiene que aceptar la misandria actual o feminismo moderno. Pero una feminista, sea feminismo tradicional o moderno, no necesariamente debe aceptar la agenda woke. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. Primero, quiero hacer un pequeño paréntesis porque normalmente hablamos de feminismo, pero también estoy en contra del globalismo, de la Agenda 2030, de la agenda woke. Y en el último video que hablé de woke, tuve muchas y muchas respuestas diciendo o mencionándome que por qué me metía con ellos si realmente eran una micro porcentaje de la población. Lo cual me hizo pensar que esas personas de lo que se estaban refiriendo era de los trans, del cual vamos a hablar el día de hoy. Ojo, la agenda woke no nada más es la agenda trans, que incluso la agenda trans es nada más una partecita del movimiento LGBT, ahí está la T, Q plus 2, que ya ni siquiera sé qué es el plus 2, pero bueno, la agenda woke es mucho más amplio que el tema trans. Nuevamente, para ser woke tienes que creer en la agenda del feminismo moderno, que su nombre correcto es misandria y matriarcado. Y esos representan más de la mitad de la población. Entonces, no es una microminoría. La agenda woke también incluye temas de racismo, que yo sé, en Latinoamérica no hay tanto el tema, pero en Europa, en Norteamérica sí. E incluso me parece que el tema de racismo a veces lo meten en temas de clasismo, que eso sí tenemos mucho en Latinoamérica. Hay que odiar al rico. El rico es el opresor malo. Claro, ellos son los que pagan impuestos, pero bueno, ellos son los malos. Y como que por debajo del agua te meten el tema de racismo. El tema de religiones, también en Latinoamérica no es mucho problema porque la gran mayoría de nosotros somos católicos o cristianos. Pero en el resto del mundo sí es un tema grave el tema de las religiones. Algo que no le pasa al resto del mundo y en América sí, es el tema de la diferenciación entre ser mestizo y ser indígena. El mestizo es el malo y el indígena es el bueno. Al final del día, el wokeismo lo que busca es dividir a la sociedad, es crear un opresor y un oprimido. Por eso muchos le llaman un neo-socialismo o incluso neomarxismo, en donde en lugar de hablar de burgueses y el proletariado, hablamos de hombre-mujer, gordo contra flaco, negro contra blanco, musulmán contra cristiano, rico-pobre, indígena contra el mestizo maloso, y peor si es blanco, heterosexual contra el LGBTQ, etc. Entonces, el tema woke es muy grande y por supuesto que afecta. Todo el movimiento woke está mal. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que la base del movimiento woke era muy bueno. Es que no hubiera racismo, pero está generando racismo. Es que hombres y mujeres seamos tratados como iguales y está generando misandria.
es que las religiones nos entendamos y haya paz. Yo hay guerras religiosas y estamos buscando activamente un califato. Entonces, irónicamente, aunque es algo bueno, todo el movimiento woke está mal. Y la solución de los problemas que ha generado el movimiento woke sería ir a los inicios. Es decir, el problema de la misandria actual, ¿saben cuál es la única manera de resolverlo? Con feminismo real, el feminismo de igualdad, al menos el legal. Muy irónico, ¿no? Recuerda que las redes sociales odian a todo lo que sea anti-woke, anti-feminismo, anti lo que sea. Es decir, odian la libertad de expresión y tratan de censurarnos. Por eso es tan importante que me regales un like, te suscribas para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora, empecemos por el tema de feminismo trans. ¿Qué es esto? Es grupos de feministas que apoyan al movimiento trans. Que ojo, nadie, por más ultraderecha que ustedes crean que sea, nadie está atacando al trans por el hecho de ser trans, ¿correcto? Una persona que cree que es del otro sexo, que es imposible, eso no existe. Pero nadie los está atacando por ser un trans, ¿correcto? Eso creo que lo entendemos. Una persona trans se merece que nadie lo insulte, que no lo agredan en la calle, que tenga los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Eso nadie lo discute. La discusión con el tema trans es, uno, ¿por qué se meten con niños? Dos, es, no me puedes tú obligar a mí a que cambie mi lenguaje, a que yo no pueda cambiar mi forma de pensar, porque yo creo que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Tú no puedes obligarme a que yo piense diferente. Y espacios públicos de mujeres, que ahí es la locura de este capítulo. Cuando incluyo la parte de espacios de mujeres, usualmente son baños, que ese es el tema más grave, pero también puede ser oficinas o gimnasios o cualquier lugar que estaba dirigido o destinado solo a mujeres. Y en el tema del deporte hay mucha gente que cree que no es importante. El año pasado se robaron 900 medallas. Pero bueno, en temas grandes, viendo el bosque y no el árbol, 900 medallas no es nada. Pero ojo, esas medallas representaban quizás pues, un pago, o representaba mantenerlas otras 4 años, o representaba posiblemente una beca en una universidad. Entonces sí es muy grave que 900 hombres biológicos le hayan quitado las medallas a mujeres, sí es muy grave. Pero ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué hay grupos de mujeres que dicen, oye, ¿por qué están estos hombres en mis baños y en mis deportes, quitándome mis espacios? Hay dos razones. Uno es que las generaciones más jóvenes ya vienen adoctrinados, porque ya en las escuelas, en todo el mundo occidental, parte de la currícula básica, es decir, a nivel primaria, K12, estamos enseñando estas cosas. Entonces ya mentalmente dicen, no, una mujer trans es una mujer, un hombre puede tener hijos, un hombre puede tener menstruación, lo cual es una locura. Biológicamente no se puede, científicamente no se puede. Pero entonces, por un lado, es una corriente de mujeres más jóvenes que, pues, como a eso las educaron, lo están repitiendo. Pero el otro que nadie está viendo es el tema de los niños. Hay muchas mujeres, especialmente aquellas que odian al hombre, que ya desde niños, e incluso ya hay casos conocidos de bebés, que las mujeres les están metiendo en la cabeza que en realidad no es un niño, que es una mujer. Qué dato curioso del mundo trans. ¿Sabías tú que los estudios dicen que cuando son niños chiquitos hay más porcentaje, creo que llega hasta 75%, 3/4 partes, de mujeres que quieren ser niños trans? Y cuando les preguntan por qué es, bueno, pues porque ellos tienen juguetes más divertidos. Ellos tienen Nintendo y juegan fútbol y tienen muñequitos de acción y pues ya me aburrí de jugar muñecas. Es decir, es nada más que quieren jugar con los juguetes de alguien más. Pero curiosamente, cuando les entra la hormona y se vuelven adultos, empiezan a tener un poquito más de conciencia, claro está que la gran mayoría de la comunidad trans son mujeres trans, es decir, hombres biológicos. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en misandria, en matriarcado, en el cual siempre le va mejor a la mujer. La mujer nada más con que se ponga un vestido, esté bonita, ya, se le resolvió la vida.
O eso creen cuando se vuelven mujeres trans, al menos. Que me parece ofensivo creer que simplemente porque se ponga un vestido ya es una mujer. Y de igual manera que simplemente porque se corte el pelo, se ponga gorda y se ponga fea ya es un hombre. Pero bueno, eso es otro tema. Regresando al tema, hoy en día hay muchas mujeres que a sus niños desde 1 año, les están diciendo que son mujeres, lo cual empieza a chocar con el feminismo. Ahora, la nueva moda es feminismo teócrata, que teócrata es aquellos lugares en el mundo en donde la religión está por arriba de la ley. Es decir, la ley es la religión. Y casualmente estos países teócratas, normalmente los que están en Medio Oriente y el norte de África, y algunos lugares de Asia, son lugares que odian a las mujeres. Textualmente, las mujeres valen menos que un objeto o un animal. Valen menos. ¿Por qué hay mujeres que están promoviendo que se pongan un hijab, que vivan encerradas? Yo tengo dos teorías. La primera es, hay un grupo muy grande de feminismo que básicamente quieren ser mantenidas, simplemente porque son mujeres. Porque pues, ellas no tienen que hacer nada más que existir y con eso alguien las tiene que mantener. Entonces suena muy atractivo si te dicen, en este tipo de culturas tú vas a ser mantenida. Y si tienes la virtud o la fortuna de que sea alguien con dinero, porque ojo, no toda la gente teócrata tiene mucho dinero, Entonces, todo el mundo está pensando en el príncipe de Emiratos Árabes o de Dubái. Pero digo, no todo el mundo es eso. Pero alguien te va a mantener. Pero el segundo punto sí va de la mano con el globalismo y la agenda woke, que es el famoso multiculturalismo, que como lo hemos traducido desafortunadamente en Europa y Estados Unidos y Canadá, bueno, ahorita se va a frenar con Trump. Es básicamente, no hay fronteras. No debería haber fronteras. Qué casualidad que todo el mundo quiera ir a esos países y no viceversa. Pero bueno, entonces, como tienen metido toda esta agenda woke en la cabeza y dicen, no, es que hay que ser multiculturales, aunque no funciona, porque Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen ideales del mundo occidental, libertad, igualdad y capitalismo. Entonces, no funcionan en un estado teócrata. Pero más allá de hablar de multiculturalismo, si funciona o no, es porque traen toda esta agenda de que, no, pues tenemos que aprender árabe, tenemos que dejar que todo el mundo entre. Es que ellos son los principales violinizadores de mujeres. No importa, los tenemos que dejar entrar. Entonces, lo ven como normal que pues, sea válido ponerte un hijab y perder tus derechos, lo cual es una verdadera locura. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. Ahora bien, para nada estoy atacando tus ideales individuales, ni a la gente teócrata, ni a la gente trans, que evidentemente se merecen tener, como en cualquier otro tema social, los mismos derechos y obligaciones que los demás. Que eso era justicia, igualdad, no equidad. Y para nada estoy diciendo, tú en lo individual quieres apoyar a la comunidad trans, está bien, pero tenemos que ser coherentes con lo que estamos vendiendo, con lo que estamos diciendo. El ejemplo claro, no puedes tener la bandera trans en el 8M, no puedes tener la bandera de Palestina en el 8M, ya que ambos movimientos lo que buscan es quitarles derechos a las mujeres, cuando el feminismo lo que buscaba era alcanzar tener los mismos derechos que un hombre, que fuéramos tratados por igual. Que ya desde el 2000, después de Me Too, ya obviamente las mujeres tienen mucho más derechos que los hombres. Pero bueno, ese era el objetivo del feminismo. Entonces, si tú en lo personal, como María o Ana o Laura, estás apoyando a Palestina, está bien, pero no puedes hablar en feminismo de países teócratas, de ser teócrata. No puedes, tú en lo individual puedes decir, yo apoyo a la comunidad trans, pero como feminista no puedes meter en el mismo discurso el tema trans, cuando te están quitando tus derechos. Porque hoy con Day, a ti te regalan puestos de trabajo simplemente por ser mujer, pero no les gusta cuando en lugar de dárselo a una mujer, se lo dan a una mujer trans. Ahí ya no les gusta. ¿Qué digo? Es un robo desde el inicio, ¿no? Estás robando empleos a hombres simplemente por lo que tienes entre las piernas. Pero bueno, ya desde el principio estamos tirando la meritocracia.
Pero bueno, debemos entender que tanto el movimiento trans como ser teócrata es quitarle derechos a las mujeres. Y de repente no estamos haciendo mucha conciencia de que no pueden ir juntos. ¿Qué digo? Desde el inicio el feminismo está mal, porque el feminismo buscaba igualdad y hoy simplemente está buscando, feminismo moderno está buscando superioridad. Es decir, van en contraparte. Cuando le dices, las mujeres también tienen que pagar, uy, no, ahí ya no quiero ser feminista. Tratemos de defender a las mujeres, que es lo que nos toca, y buscar la igualdad real, que no es resultados, es oportunidades, derechos y obligaciones. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.